Cuando llegas a esos lugares no se escucha. Que nadie quiere hablar. ¿Cómo están, hermanos? Siento bien de salud, en victoria. ¿Quién vive? ¿Cómo están? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Luis Castañeda. Soy pastor también de esta iglesia. Gracias a todos para los que nos acompañan, los que han tomado un tiempo para venir aquí y compartir con nosotros. Aquí es una iglesia que buscamos compartir y hablar la palabra de Dios. ¿Sí? Ese es nuestro enfoque, que sea Cristo exaltado y en todo momento mostrarlo a Él. Y es por eso que estamos hoy reunidos. Si tú has venido por primera vez, bienvenido. Espero que el Señor hable a tu vida y a tu corazón en este tiempo. Me gustaría que analizaras un poco tu vida, Y de acuerdo a eso que tú ves en ti, en tu vida, te pregunto lo siguiente: ¿cuántas excusas pudiera usar Dios para no salvarnos? ¿Estás analizándote a ti? ¿Cuántas excusas crees que pudiera usar Dios para no salvarnos? ¿Crees que Dios tenga alguna excusa para no salvarte? Si yo me pongo a analizar mi vida, hermano, realmente ni yo me salvaría. Si yo me viera ahí, me patearía o algo y me haría a un lado, de hecho. Conociendo mi pecado, conociendo mi corazón, mi maldad, la carne de pecado que aún habita en mí, vive en mí y tiene que morir todos los días. Y yo conociendo eso, no culparía a Dios de que pase al lado de mí sin verme, sin voltear a verme siquiera. Pero no lo hizo. No lo hizo. Dios volteó a verme. Y ahí donde estábamos nos alcanzó. Ahora yo te pregunto a ti: ¿cuántas excusas tienes tú para no obedecerle? Y si es que encuentras alguna excusa, hermano, ¿realmente crees que esa excusa sea un verdadero justificante para no obedecerle a Dios? Que podemos encontrar, quizá. ¿Crees que es un verdadero justificante para no obedecer a Dios? Recuerdo cuando estudiaba en la universidad, no sé si a ti te pasó. Una vez por cualquier cosa no asistí a una clase, por una cuestión médica no asistí a una clase. Saqué un justificante y al día siguiente me presenté, tranquilo, yo no le di mucha importancia. Me acerqué al profesor y le digo: maestro, ¿me puede quitar la falta ayer? Traigo un justificante. Me dice, se me queda bien, me dice: ¿viniste ayer? Digo: no. Entonces tienes falta. Sí, pero tengo un justificante. Pero no estuviste ayer. No. Entonces tienes falta. Y no importa qué justificante o qué excusa traigas, falté. ¿Sí? La clase se dio, yo la perdí así de fácil. El profesor me dejó sin excusas, el profesor me dejó ya sin ninguna otra eh, justificante que yo pudiera traer delante de él para que me quitara la falta realmente. Al final no hubo excusa que contara. Yo traía un papel según el doctor y no valió para nada. La verdad le resté importancia yo a esa clase y dije: no pasa nada, no importa. Y a veces venimos nosotros con esa actitud delante de Dios. Si tú te pones a pensar, hay personas que ponen mil excusas delante de Dios para no acercarse a Él. Hablando de no creyentes, hay muchas personas que dicen: no, soy muy joven, tengo múltiples ocupaciones, tengo una vida por delante, y ponen muchísimas cosas, no sé cuál sea el caso, pero ponen muchas excusas para no acercarse a Dios, para no entregarse completamente a Él. Eso es hablando de los no creyentes. Pero sabes que incluso habemos creyentes, pero no se quieren entregar completamente a Dios. Pero hay zonas y áreas de su vida que no las quieren entregar completamente a Dios. ¿Por qué? Y muchos conocemos que esa área, cuál es la que estamos fallando. Y muchos conocemos esa área que no le hemos entregado a Dios. Y a veces ponemos excusas incluso en eso y decimos: oye, pero yo voy los domingos a la iglesia, yo asisto a una célula, yo oro por la comida, cuando me pego en el dedo chiquito lo primero que digo es Dios.
no sé. Y ponemos excusas y creemos y decimos, ¿por qué hago todo esto? No importa que no obedezca a Dios en esta parte de mí. ¿Te sientes identificado, hermano? ¿Estás aquí en la iglesia con qué propósito? El estudio de hoy, Pablo nos muestra que el pueblo de Israel se encuentra en la misma condición, no queriendo obedecer la justicia de Dios, que es por la fe, que es para creer en Dios, creer solamente, y ellos se encuentran de esta forma y siguen ellos tratando de justificarse por medio de obras. Ellos siguen tratando de alcanzar justicia de Dios por medio de sus acciones, por medio de obras, por medio de cumplir mandamientos, por medio de sus fuerzas. ¿Ok? Y esa es su excusa. Ellos dicen, yo no necesito a Jesús, tengo una muy buena excusa, mis obras. Esta es la mente de ellos. Así que voy a invitar a que abras tu Biblia para que despierten un poquito y pónganse de pie. Vamos a leer juntos Romanos. Puestos de pie, Romanos capítulo 10. Romanos 10, vamos a leer de los versos 16 al 21. Romanos 10, 16 al 21. Yo tengo la Reina Valera 60, si tienes tú esa Biblia, léelo conmigo, si no, sígueme con tu vista. Romanos 10, 16 al 21. Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 10, verso 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor. Te pido, lo entrego, Señor, a ti. Que seas tú hablando a mis hermanos, Señor. Quita toda palabra hueca, Señor, toda palabra que no edifique de mi boca. Que toda la gloria te la lleves tú, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias porque tú nos has salvado en Cristo. Gracias porque tú nos hallaste, Señor. Tú te manifestaste a nosotros. Y tú nos has dado salvación por medio de Jesucristo. Por gracia, por medio de la fe, Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma tu lugar. Como ya vimos en los versos anteriores, hermanos, y tú puedes leerlo ahí en Romanos, el mensaje de la salvación fue expuesto desde el principio a mano de los israelitas. O sea, ellos eran los portadores de este mensaje, los israelitas, el pueblo de Dios, ¿sí? Y constantemente Dios les mostraba a ellos cuál era su propósito, cuál era el camino, cuál era el llamado. Y a través de las escrituras, de la Biblia y del Antiguo Testamento, a través de los profetas, el Señor les había indicado el camino de la fe a los israelitas. Dios les había mostrado a ellos el camino de la fe a través de sus escrituras, de sus profetas, pero muchos de ellos no quisieron seguir ese camino. Muchos de ellos no quisieron, rechazaron el camino que es por la fe y se desviaron a un camino que es por obras. Ellos dijeron, tenemos que hacer estas obras para alcanzar algo más. Es importante señalar algo aquí, que esta no es la condición de todos los israelitas, ¿sí? Pablo lo dice en el versículo 16, si tienes tu Biblia en Romanos 10, Pablo menciona que no todos obedecieron. ¿Sí te das cuenta? Quiere decir que entonces hubo algunos que sí obedecieron y todos ellos fueron salvos por medio de la gracia de Dios. La obediencia que exige Dios para salvación, ¿cuál es? Creer, la fe. Esa es la obediencia que pide el Señor. Ahora, algo interesante aquí. En el versículo 16, la palabra obedecieron en el griego es una palabra compuesta. Esta palabra en el griego son como dos palabras unidas, una palabra compuesta. Y realmente el sentido o el significado, para entenderlo mejor,
la palabra obedecieron es escuchar con miras a obedecer. A eso se está refiriendo y estamos hablando del Evangelio, escuchar con miras a obedecer. Entonces, podemos leerlo, el verso 16, mas no todos escucharon con intención de obedecer al Evangelio. O sea, todos escucharon, sí, pero no todos con la intención o con miras a obedecerlo. Y eso es clave que lo entendamos, porque a veces juzgamos a los judíos, juzgamos que ellos todos, ¿sí? Todos escucharon, pero no todos con miras a obedecer. Los israelitas del Antiguo Testamento escucharon las buenas noticias de que Dios justifica al pecador por medio de la fe. Ellos lo conocían, ellos estaban en su Biblia. Si tú vas a Génesis 15:6, ¿qué es lo que dicen? Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso está en su Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham, por creer, por tener fe, por creerle a Dios, eso le fue contado por justicia. Abraham no necesitó hacer algo más. Eso estaba en la Biblia de ellos, pero no todos los israelitas creyeron, sino que se rebelaron contra el Señor. La no obediencia, hermano, la no obediencia es rebeldía. ¿Estamos de acuerdo todos? Los israelitas escucharon el mensaje, los israelitas conocían cuál es el camino, pero ese camino no quisieron tomarlo. Ese camino no quisieron seguirlo. Buscaron su propio camino, confiando en su entendimiento, confiando ellos en su inteligencia. Ignoraron a Dios. Se rebelaron contra Dios al rechazar lo que Él estableció. Que estamos hablando de ser salvos por fe. En otras palabras, de creerle a Dios. Por justicia. Ellos pensaban que ellos tenían el camino correcto. Ellos pensaban que era bueno lo que ellos hacían. Y sabes qué, hay muchas personas que incluso yo noto con esta tendencia igual. Y debemos de tener cuidado. Porque a veces se nos puede también nosotros tener ese pensamiento cuando ocupamos, por ejemplo, el yo pienso. No, yo pienso que la salvación necesita un poco más. No solamente es por fe. Yo pienso que necesitamos hacer esto. O el yo creo. No, yo creo que Dios no puede ser tan malo. ¿Cómo es que Dios va a mandar a todos a salir? No, Dios es amor. Al final los va a salvar a todos. Para mí, ¿qué? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? No sé si alguna vez tú lo has hecho. Pero ¿qué es lo que está pasando en este punto? Nos estamos poniendo, nos estamos haciendo nosotros Dios. Nos estamos poniendo nuestras ideas, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, nuestra capacidad por encima de Dios. Yo creo, yo pienso. Hay hay varios temas en la Biblia que quizá Dios quiso mantenerlos ocultos para nosotros, por así decirlo. Él lo permitió, Él lo quiere así. ¿Sí? Y nosotros lo que hacemos es, ok, vamos a ver qué dice la Biblia y hasta ahí le paramos. Y ya empezar a meter yo mis propias ideas, puedo estar en un error. Pero una cosa te voy a decir, hermano. Hablando de la salvación, la Biblia es completamente clara. La Biblia tiene una luz gigante en cuanto al tema de la salvación. Tú y yo realmente en ese tema no podemos venir a decir, yo pienso que, o yo creo. La Biblia da mucha luz en este caso. No le quitemos el lugar a Dios. Debemos de creer lo que Él ha puesto. Y fíjate lo que sigue diciendo en el verso 16. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál anuncio? ¿De qué está hablando de Pablo? ¿Por qué Pablo cita esto? ¿Qué está hablando Isaías? ¿De cuál anuncio? El anuncio del Evangelio. Pablo está tomando una cita de Isaías 53:1, que es donde dice esto, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y lo toma de ahí Pablo porque es de lo que está hablando, del Evangelio. ¿Alguna vez has leído Isaías 53? ¿De qué se trata? Si no lo has leído, hermano, ahí al ladito anota, leer Isaías 53, te lo recomiendo. Isaías 53 describe el padecimiento del Cordero de Dios, aquel que iba a ser entregado como sustituto por nuestros pecados. Isaías
que se escribió 700 años antes de Cristo, profetizó todo lo que iba a ser el padecimiento o el pago de pecados para nuestra salvación. Entonces Pablo toma esta cita de Isaías 53:1, ¿sí? Porque es el tema del cual él está hablando. O sea, Pablo no necesitó describir más, de decirles, lean todo Isaías 53, no, con el primero ya sabían los judíos de qué se estaba refiriendo. Entonces, Isaías 53, por ejemplo, el versículo 5, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando de Jesús. El mensaje del Evangelio, herido por mis rebeliones, molido por mis pecados, castigado por mi paz, lastimado por mis iniquidades. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, la consecuencia o el resultado de esa aflicción que él hizo, la vería y quedaría satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53 está describiendo el Evangelio. Ese es el mensaje, ese es el anuncio. Entonces, el mensaje del Evangelio de Cristo es el que está hablando Isaías y 700 años antes. ¿Y sabes qué? Dentro de esta misma profecía de salvación, en este versículo 1 de Isaías 53 también pone la rebeldía del pueblo. Donde dice, ¿quién creerá a este anuncio? Ya le había revelado Dios a Isaías que el pueblo de Israel no iba a escucharlo, o muchos de ellos no iban a obedecerle y no iban a creer en él. No está hablando Isaías de un mensaje de ese momento. Isaías está hablando de un mensaje que iba a ser expuesto 700 años después, o más de 700 años. Un mensaje futuro. Está hablando de un anuncio. Pero vamos a entrar en este tema. Literalmente, la palabra anuncio, hermanos, es akue en griego, que significa mensaje o noticia, por así decirlo. Y esta palabra es la misma, interesante, porque es la misma palabra que ocupa en el siguiente verso 17 y lo traducen como oír. Si tú lees ahí el verso 17 que dice oír, en el griego es la misma palabra, anuncio y oír. ¿Sabes tú cuál es el énfasis de esto? El énfasis de esa palabra se centra en la cosa oída y no tanto en el proceso de oír. No sé si me explico. O sea, se está centrando en lo que se está oyendo, el contenido del mensaje, y no tanto en la acción de oír, lo cual nos da un mejor sentido de lo que Pablo está tratando de expresar. Si voy muy rápido, hágame así. ¿Okay? Verso 17, fíjate lo que dice. Así que la fe es por el oír, y el oír, ¿qué? Por la palabra de Dios. En este caso, entonces lo podemos traducir de la siguiente forma. La fe es producto del mensaje, ¿sí? La fe es producto del mensaje y el mensaje es a través de la palabra de Dios. Quizá en tu versión de la Biblia, porque hay otras versiones que lo traducen como la palabra de Cristo. Y es que este es el sentido de que estamos hablando del Evangelio, de lo que Cristo hizo. Entonces está bien traducido también. El oír, hermanos, no se refiere a la acción de oír o al acto de oír, sino al contenido de lo que se está oyendo. ¿Estamos de acuerdo? El contenido del Evangelio es el instrumento que provoca la fe en el corazón del oyente. Es el contenido lo que va a provocar esa fe. No es tanto lo que tú estás escuchando, no es por el hecho de solamente recitar la Biblia o de que se pongan a leerla o abrirla en cualquier lado y vas a encontrar ahí. No se trata de ese hecho, ¿sí? El origen de la fe es encontrado en el contenido del mensaje oído, porque quizá tú te vas a ir a otras religiones o puedes ver o escuchar otras religiones que también te van a recitar la Biblia, que también te la van a leer, te la van a abrir ahí, pero ¿cuál es el centro de su mensaje? ¿Qué es lo que ellos están, qué contenido del mensaje es lo que ellos están exponiendo? Muchos de ellos agarran la Biblia y la ponen a su conveniencia, a su modo, y no quiere decir que están transmitiendo el contenido del mensaje. Dime si esto genera fe para salvación. El contenido del mensaje tiene que ser el Evangelio de Cristo. Eso es lo que vamos a transmitir. Me encanta porque un hermano tradujo la Biblia parafraseándola. Hay traducciones de la Biblia
Y me gusta mucho, este libro se llama El espejo de la Biblia. Y este hermano se fue al griego y empezó a tomar todos los versículos y directamente desde el griego empezó a escribir la parafraseada. Y esto ayuda mucho porque te da un panorama un poco más amplio de lo que está hablando el pasaje. No digo que la Biblia que usen esté mal, pero a veces cuando traduces literalmente las palabras pierde sentido. Entonces, desde el griego, este hombre hizo esto, parafraseándola, y me encantó este verso 17, donde dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él lo tradujo de esta forma. Fíjate, nosotros, dice, somos la audiencia de Dios. Lo puso así. Jesús es el idioma de Dios para hablarnos. Me encanta. La única forma que podemos escuchar a Dios es a través de Cristo. Nosotros somos la audiencia de Dios. Jesús es el idioma de Dios para hablarnos. Solamente es Cristo. No hay nadie más. El mensaje, hermanos, es el hecho de que la cruz de Cristo fue un éxito. El hombre nunca más sería juzgado, justo o injusto, por su propia capacidad de obedecer las leyes morales que hay en la tierra. Nunca más. No se trata de lo que el hombre deba o no deba de hacer, sino se trata de lo que Cristo ya hizo en la cruz por ti y por mí. El mensaje del Evangelio es Cristo. Es Cristo, solamente Él. Si tú eres creyente, fue ese mensaje que te llevó a la obediencia por la fe. ¿Puedes pensar en eso? Hubo alguien que en su momento fue obediente a Dios, se acercó a ti y te compartió el contenido del mensaje, el contenido del anuncio para salvación. ¿Puedes pensar en esa persona? El domingo pasado el pastor Salvador nos hacíamos ese ejercicio y hablábamos de esto. ¿Puedes pensar en esa persona que a ti te compartió, que te habló? ¿Cómo fue el mensaje que a ti te transmitió, el mensaje, el contenido de ese mensaje? Ahora quiero que pienses en todas las personas que han conocido al Señor porque tú fuiste de Dios. Esas personas que han invocado el nombre del Señor para salvación. ¿Puedes pensar en ellos? Y tú sabes, hermano, para salvación es necesario que el nombre del Señor sea invocado, que Cristo sea conocido y que el mensaje, el contenido del mensaje sea expuesto. Te regresas a los versos 13 al 15, dice esto. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿qué? Sin embargo, aquí Pablo muestra un problema. Versos 14, que dice, ¿cómo pues van a invocar a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es necesario un proceso. Y cada uno de nosotros tenemos esa encomienda de llevar ese mensaje hasta lo último de la tierra, produciendo fe para que el nombre del Señor sea buscado, el nombre del Señor sea proclamado, el nombre del Señor sea invocado. Marcos 16:15, que dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hermano, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es nuestra excusa? Debemos predicar el mensaje de Cristo. Si no estamos predicando nosotros el mensaje de Cristo, ¿sabes qué? Allá afuera hay quienes están predicando otro mensaje y quién sabe cuál es. Y muchas personas están creyendo otras cosas que no nos están llevando a Cristo. Debemos de predicar el contenido de la palabra de Dios para que la fe venga por ese mensaje y el mensaje sea la palabra de Cristo. Es necesario. Y tú y yo somos ese instrumento. Todos tenemos aquí claro que la fe no es producida por voluntad humana. ¿Estás de acuerdo? Pero es un contenido, es un producto del contenido del mensaje de Cristo en el corazón del hombre. La fe es un producto del contenido del mensaje, el cual Dios ha mostrado desde el principio de su plan. Dios lo ha mostrado, Dios lo ha puesto ahí. Y quizá los judíos en ese tiempo que estaban leyendo esta carta pudieron pensar en alguna excusa, porque sabemos que todos siempre que nos atacan, ¿qué es? Excusas. Cuando te dicen algo es que, quizá en ese tiempo también ellos pudieran excusarse, es que este mensaje estaba oculto para nosotros, quizá nunca llegó. ¿Cómo saber de Jesús? Nunca supe de Jesús en ningún momento. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios siempre
ha dado al hombre una buena oportunidad de oír siempre. Del verso 18. Vamos a continuar en el pasaje. Romanos 10, 18 dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra las palabras. Pablo aquí en este versículo está anticipando la objeción de que algunos pudieran pensar que no han tenido una oportunidad de oír el mensaje. Pablo está anticipando esto, pero la Biblia nos muestra evidencia de que este mensaje ha sido oído. Pero no todos obedecieron, como dice el versículo 16. No todos obedecieron. Todos lo escucharon, pero no todos creyeron. Y empieza Pablo a citar un salmo, el Salmo 19:5. Les dice Pablo, por toda la tierra se dio la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. A lo que surge la pregunta de Pablo, ¿acaso no ha dado Dios una buena oportunidad de oír? Pero digo, ¿no han oído? Por supuesto que sí. Esta pregunta que está haciendo Pablo aquí, pero digo, no han oído en el griego, está formulada de tal forma que se espera una respuesta negativa. No sé si me explico. Es como si estuviera preguntando Pablo, no es verdad que no han oído, ¿verdad que no? Como de este sentido tiene esa formulación. Como cuando te dicen, tú no tienes hambre, ¿verdad que no? Sí, no te quieres hacer de comer, ¿no? ¿Por qué se ríen puras mujeres? Ah, no, es de esta forma, o este sentido, Pablo lo está haciendo porque está esperando una respuesta negativa, sabiendo que ellos sí habían oído el mensaje de salvación. Pablo está enfatizando este hecho. Habían escuchado el mensaje de gracia de Dios en Cristo, pero lo rechazaron. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Este salmo lo que está haciendo, hermanos, es que está mostrando que Dios se ha dado a conocer tanto por medio de la revelación general como por medio de la revelación especial. Ahora, ¿qué es esto? Quizá nunca habéis escuchado estos términos. La revelación general está hablando o se refiere más a que Dios se ha dado a conocer por medio de su creación. Si tú volteas a tu alrededor y ves toda la creación de Dios, ves toda la naturaleza y ves la perfección y cada detalle impuesto, tú sabes que hay un creador. De esa forma, sin palabras, Dios se muestra y se revela. A esto le llamamos revelación general. Y fíjate lo que dice el Salmo, la primera parte. Por toda la tierra ha salido la voz. Por medio de la tierra se ha mostrado Dios, se ha revelado Dios. Y después dice que se dio a conocer por medio de su revelación especial. ¿Cuál es esta? La Biblia. La revelación especial es la palabra de Dios, lo que Dios ha dejado. 66 libros que tenemos en una Biblia y que Dios ha dado por medio de sus siervos. Esa es su revelación especial, donde le encontramos a Él y a su salvación. Es ahí. ¿Qué dice en la segunda parte del Salmo? Y hasta los fines de la tierra, ¿qué? Sus palabras. La revelación especial. Entonces, ¿cómo pueden decir que no han oído? Dios se ha revelado. Dios se ha mostrado. Israel ha tenido suficientes oportunidades de conocer la salvación de Dios en Cristo. El judío no tiene excusas. ¿Sabes qué? Te digo una cosa. El no judío. ¿Cuántos judíos hay aquí? ¿Cuántos no judíos hay aquí? Todo el que no sea judío es no judío, ¿verdad? Por eso falté a clase. Eso pasó por faltar a clases. Fíjate lo que dice el Salmo 98:3. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. ¿Qué excusa podemos tener nosotros? ¿Qué excusa tiene? Busca en tu Biblia Colosenses 1, 5 y 6. Colosenses 1, 5 y 6. Colosenses 1, 5 y 6, fíjate lo que dice. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de qué? Que ha llegado hasta vosotros, así como que ha llegado hasta vosotros la palabra verdadera del Evangelio,
así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué excusa tenemos? ¿Qué excusa tienen todos aquellos que no creen en Dios y su evangelio? El evangelio fue mostrado primeramente a Israel y Dios lo reveló a ellos para que ellos fueran lumbrera. Vamos a imaginar que todo está en oscuridad, Dios prende una mecha en Israel para que ellos fueran lumbrera y mostraran a todo el mundo el mensaje de la salvación. Pero como ya lo vimos, ¿qué pasó? Israel no quiso escuchar la voz de Dios. Israel se rebeló a Dios. Y la respuesta de Dios a esta rebeldía es la siguiente, dice el verso 19 de Romanos 10. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Al igual que en el verso anterior, hermanos, esta pregunta que está haciendo al principio, ¿no ha conocido esto Israel?, está formulada de tal forma que se espera una respuesta negativa. Como diciendo, Israel no era ignorante de esto, ¿verdad que no? Este sentido lleva. Israel no era ignorante de esto, ¿verdad que no? Pablo sigue dando pruebas y más pruebas y más pruebas de que la perdición de Israel no era por falta de conocimiento, sino por exceso de incredulidad. La perdición de ellos era por el exceso de la incredulidad, porque conocimiento tenían. Y para demostrar que a Israel no le hacía falta conocimiento, el apóstol Pablo cita otra vez el Antiguo Testamento. Si te das cuenta, Pablo ha citado casi en cada versículo del Antiguo Testamento porque les está hablando a ellos y a su ley, de su ley. Y se fue a Deuteronomio 32:21, donde dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, y yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Si te das cuenta, este pasaje está contemplando un evento futuro, una situación futura. Si ves los verbos moveré a celos y provocaré a ira, están en futuro. Lo que está diciendo aquí es que Dios manifestará su gracia a los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Dios iba a mostrar su gracia a los gentiles. Y eso ha provocado a celos a los judíos. Y lo vemos cuando vino Jesús, cuando hizo su obra y se levantó la iglesia. ¿Qué pasó? Los judíos empezaron con... Ahí se cumple. ¿Sí? Deuteronomio se escribió como 1200 años antes de Cristo. Y aquí se cumple esta palabra. Pero los judíos no tienen ninguna excusa. Si vemos la expresión que usa donde dice pueblo insensato, está haciendo referencia a todos aquellos que no son judíos. Los que no son judíos y no conocían a Dios se les consideraba insensatos. Entonces el argumento aquí pudiera ser el siguiente. Si las naciones gentiles son insensatas, fíjate en esto, pero han llegado a conocer a Dios, Israel, que ha recibido la revelación sobrenatural de Dios, no tiene excusa para seguir siendo ignorante de la salvación. ¿Ves por dónde está yendo Pablo? Les está mostrando. Si hay gentiles, si hay naciones insensatas que han llegado a conocer a Dios, ¿en qué lugar te deja eso a ti, Israel? Que tú tuviste una revelación especial y sobrenatural de Dios. ¿En qué lugar te deja a ti? Tú y yo, hermanos, por el pecado, éramos personas insensatas, egoístas, contrarias a Dios, personas que odiábamos a Dios, que literalmente caminábamos en dirección contraria dándole la espalda a Dios. Y no nos era posible encontrarle de ninguna forma. Así éramos nosotros. Cada uno de nosotros íbamos caminando en dirección contraria a Dios, pero directo a la condenación eterna. Hacia allá íbamos. Y no nos dábamos cuenta. Nuestro pecado nos había condenado, esclavizado y matado. Pero Dios abrió la ventana de salvación como lo había prometido. Me encanta el versículo 20. Fíjate lo que dice. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí.
éramos tú y yo. Y Dios aquí está mostrando su interés por tu salvación. ¿Te das cuenta? Porque no le buscabas, ibas en otro camino y le hallaste. No preguntabas por él, pero recibiste revelación de su justicia para salvación. No eras pueblo y te hizo pueblo. Y todo esto por gracia. Él lo hizo, Él te salvó, Él te alcanzó. Dice este versículo, Él se manifestó. Usa el sentido de que tú ibas en tu dirección y Él se te puso enfrente. No es de que tú volteaste y te diste cuenta, oh, allá está Dios. No, tú ibas en tu dirección a la condenación y Él se puso enfrente de ti. Él se manifestó. Todo ha venido de Él como un regalo para ti. El apóstol en este verso 20 sigue citando a Isaías, capítulo 65, verso 1, donde dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dije gente que no invocaba mi nombre, o sea, tú y yo. Isaías dice, heme aquí, heme aquí. Es lo que Dios les dice. ¿Aún sigues apartado de Dios? La salvación está a tu alcance. Dios se ha manifestado. Dios se ha manifestado a ti. ¿Cuál es tu excusa? Y no es porque yo lo diga. No es lo que, no me creas a mí, hermano. Lee tu Biblia. Necesitas conocer el mensaje de Cristo para salvación por medio de su revelación, que es la Biblia. A los que no le invocaban, dijo, heme aquí, heme aquí. Dios se manifestó. Los israelitas también tenían la revelación en su Biblia, pero la rechazaron. Siguieron su propia justicia, sus propios pensamientos, su propio ego. Ellos se inflaron y dijeron, es por acá, no es por allá, es por acá. Pero aún así Dios nunca se apartó de ellos. Se rebelaron, lastimaron y aún así Dios nunca se apartó de ellos. Lee el verso 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día, dice Dios. A pesar de todo, Israel nunca fue desechado por causa de la promesa que Dios les había dado. Dios es fiel, Israel no es fiel, yo no soy fiel, tú no eres fiel, Dios sí es. Y a pesar de su de rebelarse contra Dios, Él nunca dejó de ser fiel. La frase que usa aquí todo el día es una figura que habla de una continuidad sin interrupciones. Dios, todo el día extendí mis manos a Israel. Habla de continuidad, habla de que no hay interrupciones, ¿sí? Y el que diga, extendí mis manos, es un gesto de que Dios está invitando a entrar en una comunión con Él. Dios está todavía mostrando gracia hacia su pueblo y mantiene sus manos extendidas todo el día, a pesar de su infidelidad. Dice, yo extendí mis manos a un pueblo todo el día. Y aquí Pablo sigue citando a Isaías, ahí mismo en el versículo, en el capítulo 65, verso 2. De ahí tomó este versículo donde dice, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, y sigue diciendo, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, siguiendo sus propios pensamientos, siguiendo su propia justicia, siguiendo su propia maldad. Y aún ahí Dios sigue extendiendo sus manos. Lo que hemos visto en todo el capítulo 10 de Romanos es que precisamente esto. Los judíos siguen intentando, tratando, esforzándose de alcanzar justicia a través de las obras de la ley. Y Pablo lo repite y lo repite porque este es su gran problema. No quieren ver la gracia de Dios por medio de la fe. Y andan por camino no bueno en pos de sus propios pensamientos. Si ellos, lo vimos en el estudio pasado, si ellos reconocieran que Jesús es Jehová, serían salvos. Pero no todos obedecieron el Evangelio.
Dios es quien ha tomado la iniciativa de mantener su mano extendida a Israel, mantenerla así todo el día, dice su palabra, esperando que Israel le acepte el regalo de Dios en Cristo y dejen de vivir en pos de sus pensamientos. ¿Sabes? Ese mismo regalo está al alcance de nosotros. Dios se ha manifestado para que un pueblo que no es pueblo lo haga parte de él y sea alcanzado. Y es por esa gracia, hermano, que tú y yo tenemos salvación. Pero sabes que aún hay muchas personas que no conocen a Dios, que no han querido seguir su camino, que no han querido tomar esta justicia por medio de la fe y han rechazado este regalo tan grande. Ponte de pie. Si aún hay alguien aquí que continúa en esta condición y aún sigue rechazando el regalo de Dios, quiero que sepas algo. El pecado te tiene condenado, el pecado te tiene separado. Y no hay nada que tú puedas hacer para salvarte, para evitarlo. No hay nada que nosotros podamos hacer por nuestras fuerzas para llegar a Cristo, para llegar a Dios, para ser reconciliados con Dios. No hay nada. Pero sabes que en este momento, en este día hemos aprendido que Dios se ha manifestado aquí. Dios ha permitido que Él pueda ser hallado por ti. Y aunque no le buscabas, Él se ha puesto enfrente de ti. Toda la creación grita la manifestación de Dios y su palabra muestra su salvación. Cristo es el mensaje de salvación y solo basta con creer para que su justicia sea implantada en ti. Y su justicia sea atribuida a ti. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Si a ti te está llamando Dios, no pongas excusas y entrégate a Él. Cierra tus ojos y vamos a... Dios, rogamos por misericordia para todos aquellos que aún no te han querido por nosotros. Porque sabemos que tú te has revelado, te has manifestado, te has dado a conocer, Señor, de muchas formas. Todo el mundo ha conocido tu gloria, Señor. Nadie tiene excusa, realmente. Perdónanos porque te hemos fallado. Porque tú eres poderoso y fiel, nosotros hemos sido rebeldes. Hemos caminado contrario a ti. Gracias, porque tú te has puesto enfrente, Señor. Nos has alcanzado con una salvación tan grande que nadie puede alcanzar por sí mismo. Solamente la justicia de Jesús, atribuida a nosotros, Señor, nos ha permitido acercarnos a ti. Gracias porque aunque no éramos pueblo, tú nos has hecho pueblo, Señor. Y no solamente pueblo, nos has hecho hijos. Y todo por medio de Cristo. Gracias por esa salvación tan grande. Dios, oro por misericordia para que tú pongas esa incomodidad, Señor, en cada persona que aún no te ha conocido. Y que pongas en nosotros, los que te hemos conocido, Señor, esa comezón para poder ir a hablar, compartir el Evangelio, mostrar, Señor, que solamente en Cristo hay salvación, que no hay otra forma de alcanzarte o de llegar a ti si no es por medio de Cristo.
Oro por mis familiares que no te conocen. Quizá aquí hay alguien que tiene un esposo, una esposa, o hijos, o padres que aún no te conocen, Señor. Rogamos por tu misericordia. El mensaje de salvación llegue a ellos también, Señor. Tú nos has dejado sin excusas. Nos has dejado, Señor, sin palabras. Nos has dejado completamente desnudos. No somos nada y no podemos hacer nada. Solo tu gracia en mí, solo tu gracia en cada uno de nosotros. Solamente Cristo, Señor. Solamente Cristo. Que tu gloria siga siendo manifestada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Salúdense.